Bien, vamos a abordar este tema que es cuadriláteros, siguiendo con la secuencia que ya, ¿cómo está, joven Richard? Buenas tardes. Bien, vamos a hacer la dinámica. En la anterior vez voy a compartirlas y cualquier anotación que tengamos que hacer, vamos a hacerlo en la pizarra. Bueno, en este caso en donde le estoy compartiendo. Un momento. Ok, como les dije, vamos a hacer un poco de... Un momento, voy a quitar esto. Cuadriláteros. Entonces, vamos a, la primera cosa que vamos a hacer es relacionar estas figuras, como está joven Aro, buenas tardes, relacionar estas figuras con lo que nosotros vemos eh, cotidianamente. Bien, el detalle es el siguiente, como yo les dije desde la primera semana, eh, la intención es poder relacionar estas cosas y ahí es donde se nos va a hacer más familiar todas estas cosas. ¿Ok? Esto de aquí va a ayudar mucho para recordar propiedades y algunos ejercicios que tal vez se nos enfrenten y sean similares. Bien, ya ustedes observan que hay formas, ¿no? Hay formas de figuras de cuatro lados, ustedes pueden reconocer en los cuadros que están ahí tienen formas rectangulares, formas cuadrangulares, los cojines o almohadas tienen formas cuadrangulares, en la silla, la que está de blanco al costado de esa, de esa planta, hay figuras triangulares que acompañan la parte donde se apoya la espalda. Bien, y así pueden reconocer otras figuras. La parte donde está apoyado el centro de mesa está formado por mosaicos que tienen formas de triángulos. Bien, como está justamente esos trapecios, esos cuadrados, como está indicado en la figura. Bien, ¿qué es un cuadrilátero? ¿Ya? Son figuras o son polígonos que tienen cuatro lados. Bien, pero hay una pequeña diferencia entre la primera y la segunda figura, que el primero va a ser llamado cuadrilátero convexo y el segundo es cuadrilátero cóncavo o no convexo. Bien, esto de aquí, si ustedes se recuerdan en la clase anterior, cuando era un cuadrilátero convexo o un polígono convexo, era cuando tomaban dos puntos del interior y lo unían por una recta, y si la recta estaba totalmente contenida en la figura, entonces era convexo. Caso contrario, si un pedazo de la recta estuviera fuera, entonces se llamará no convexo o cóncavo. Bien, y vamos a ver alguna clasificación de los cuadriláteros convexos. Tenemos los paralelogramos, tienen dos pares de lados opuestos, son paralelos, y tenemos unos teoremas. Los lados opuestos son congruentes, los ángulos opuestos son congruentes, las diagonales se bisecan, o sea, en el punto que se encuentran van a dividir la parte, como lo vamos a ver aquí, para hacerlo mejor, tenemos este cuadrilátero, ¿ya? Es un cuadrado, y tenemos estas diagonales, las cuales se bisecan. Entonces, ustedes ven que BO es igual a OD y AO es igual a OC. En ese sentido está hablando. ¿Y los ángulos opuestos son congruentes? Sí. Entonces, el vértice B tiene el mismo ángulo que el vértice D y el vértice A tiene el mismo ángulo que el vértice C. Y los lados son congruentes, sí, en este lado AB es igual a BC, ACD, perdón, y BC es igual a AD. Bueno, como es un cuadrado, los cuatro lados son iguales, entonces, por lo tanto, cumple esas condiciones del teorema. Bien, ahora tenemos un rectángulo.
Análogamente, vamos a tener los dos lados, los lados que están al frente uno de otro, AB es igual a CD y BC es igual a AD. Okay, también tiene ese teorema, el rectángulo. Y las diagonales se bisecan. Bien, y los ángulos opuestos son congruentes, como ustedes pueden observar. Tenemos un rombo. Bien, esos lados indican que son iguales. Y tenemos la diagonal mayor y la diagonal menor, que en este caso la diagonal mayor va a ser AC y la diagonal menor va a ser BD. Okay, y se bisecan. En este caso ya no van a tener las mismas dimensiones, como el caso del cuadrado del rectángulo, sino que, ¿a qué me refiero? A que OC no va a ser igual a OD. En este caso, fíjense de que AO, en el punto medio vamos a ponerle O, imaginariamente, no va a ser igual a BO. Okay, en ese sentido estoy hablando. Y tengo una cuestión más dentro de los rombos, es de que estas diagonales forman un ángulo de 90 grados. Bien, luego tengo el romboide. De la misma forma, los lados opuestos son congruentes, los ángulos opuestos también son congruentes y las diagonales se bisecan. ¿Okay? Y para recordar, vamos a tener de que si tenemos un cuadrilátero, la suma de sus ángulos internos va a ser 360 grados. ¿Eso qué nos hace recordar? La fórmula que indicamos la clase pasada, que es 180 multiplicado por la cantidad de lados menos 2. En este caso la cantidad de lados son 4, menos 2 sería 2. 2 por 180 nos sale 360 grados. Bien, ahora vamos a ver los trapecios. Estos se caracterizan porque tienen solo un par de lados opuestos paralelos. O sea, es de esta estructura. Y en este caso, BC, el lado BC es paralelo al lado AD. Bien, en el caso de BC es base menor y AD es base mayor. Tenemos algunas clasificaciones. Cuando estos lados son diferentes, en el caso AB es diferente de CD, ¿ya? Y como es obvio, aquí BC es diferente de AD porque uno es mayor y otro es menor, ¿ya? Entonces se llama trapecio escaleno. Bien, ahora tenemos una segunda forma. En este caso se llama trapecio isósceles cuando AB es igual a CD. Bien, y además sus diagonales, en este caso AC es igual a BD. Y tenemos un trapecio rectángulo, donde en este caso estamos haciendo corresponder a los vértices A y B el ángulo de 90 grados. ¿Ok? Perfecto. Bien, vamos a ver algunos teoremas en lo que respecta a trapecios, y eso sí, los que ya recuerdan estos teoremas, bien, y los que no están recordando, hacen la captura para que al momento que lleguen los ejercicios los puedan ustedes emplear. Bien, tenemos el teorema donde dice lo siguiente: tenemos una figura, en este caso tenemos un trapecio y tenemos los puntos medios del lado AB y del lado CD. Entonces unimos por una recta en la cual es paralela tanto a la base menor como a la base mayor, o sea, como indica que MN es paralelo a BC y también es paralelo a AD. Bien, y tenemos lo siguiente de que la longitud de MN es igual a la suma de la base mayor más la base menor sobre 2. Bien.
Y tenemos un segundo resultado, cuales tenemos dos diagonales, en este caso AC y BD, y como ustedes podrán percibir, tenemos puntos medios de esas diagonales. En el punto, en la recta BD tenemos el punto Q, que es el punto medio, y en la recta AC tenemos el punto P, el cual es el punto medio. Entonces unimos mediante una recta y entonces implica que son paralelas PQ con BC y AD. Y además, ¿cómo es que se halla la longitud de ello? Es la base mayor menos la base menor sobre 2. Bien, y vamos a ver una última figura, que es el trapezoide, que nos dice que no tienen lados opuestos paralelos. ¿Bien? Un trapezoide es de esta forma, y un trapezoide simétrico, como ustedes pueden percibir, la primera figura ABCD no son paralelos, no tienen muchas cosas en común, ¿ya? Y tenemos un trapezoide simétrico, ¿ya? Que nos hace recordar, puede ser una figura, la forma de la figura del diamante de un casino. Entonces, múltiples cosas nos pueden relacionar esto. Tenemos una diagonal que se llama diagonal mayor y la diagonal menor, las cuales forman un ángulo de 90 grados. Y tiene esta característica que BC es igual o tiene la misma longitud que DC. Análogamente vemos de que AB es igual a la longitud de AD. Bien, y tenemos de que esos ángulos son iguales. En el triángulo ABC, el vértice B y el vértice D tienen los mismos ángulos, porque ya vimos que ese triángulo ABD es isósceles. En la misma forma vemos el triángulo BCD, y si colocando beta en alguno de los ángulos, en este caso en el vértice D y en el vértice B y en el vértice D, perdón, tenemos el mismo ángulo. Bien, vamos a hagan la captura de esas informaciones y vamos a pasar a nuestro primer ejercicio. Bien, vamos a pasar a nuestro primer ejercicio. Bien, nos dice, de nada, joven Ronald. Vamos así como lo hemos estado haciendo, las propiedades se van a volver más naturales al momento que nosotros las utilicemos lo más que podamos. Dice, en la figura de el ángulo DCB mide 120 grados y DAB 45 grados. AY BED. Bien, la solución al problema es la siguiente. Dibujamos, ya como es de costumbre, nuestra figura y colocamos las informaciones. Me dice que ese ángulo mide 120, ese ángulo de ahí mide 45 y me piden hallar justamente ese ángulo BED. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, voy a preguntar y ustedes mismos van a responder. ¿Cuál es lo natural de poder hacer aquí? ¿Sumar? ¿Qué cosa? A ver, vamos a ver. Bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a sacar, muy bien, jóvenes. Primero lo que van a hacer, como tienen una figura de 4 lados, van a ver en la figura ABCD, van a sumar esos ángulos y tiene que dar 360 grados. Bien, en este caso vamos a sumar 45, 3 beta, 120 más 3 alfa igual a 360. Resolviendo eso nos queda que 3 alfa más 3 beta es 195.
Y como tenemos factor común 3 en ambos sumandos, lo podemos pasar a dividir al segundo miembro y nos sale 65. Ahora nos centramos en ¿qué? En la figura EBC. Muy bien, señoritas, muy bien. Perfecto. Entonces, teniendo esta información y colocando el factor común en ambos casos de alfa, la suma de alfa y beta es 65, lo reemplazamos y resolviendo esa ecuación nos sale de que x es igual a 110 grados. Bien, y la respuesta es la A, que justamente coincide con las señoritas que han estado realizando el ejercicio. Tal vez otros jóvenes también están realizando el ejercicio. Como vuelvo a repetir, es importante poder interactuar y así poder saber que están realizando el ejercicio. Bien, vamos hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta o quedó todo claro? Muy bien, gracias, señorita Nicole. Bien, vamos a un segundo ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. En la figura ABCD es un trapezoide simétrico. ¿Ok? Esto, la parte que está al centro, olvídense la parte donde está 30 grados y el X por el momento. Solamente eso, fíjense, es un trapezoide. Bien, ahora otra información que nos dan, nos dicen que AE es igual a CD. Y me piden el valor de X. Los que ya tienen alguna noción ya pueden ir intentándolo y para ir comparando las respuestas. Bien, la solución es la siguiente. Tenemos nuestra figura y lo que nos piden lo vamos a denotar de esa forma. Bien, primera cosa, que nos dicen que AB es igual a BC. Y además, como es un trapezoide, entonces AD es igual a CD. Bien, es un trapezoide simétrico, eso es la información que nos dan. Y además tenemos de que AE es igual a CD. Entonces le ponemos esos puntitos morados. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Miramos el triángulo ABF y vamos a encontrar de que hay un ángulo exterior en el vértice A. Entonces, ¿cómo aparece ese ángulo exterior? Justamente como la suma de los vértices B y el vértice F, el cual nos da, que es 80 más 30, nos da 110. Y justamente cae ahí. Bien, ABCD es un trapezoide simétrico. Entonces yo puedo trazar una línea BD, o esa diagonal llamada diagonal mayor, y obtengo de que eso va a funcionar como una bisectriz. Bien, que va a ser 30 y 30 grados. Y los ángulos que están en el vértice B, en este caso se van a dividir en dos, que es ABD y DBC, van a ser 40 y 40 grados. Bien, ahora miro el triángulo de la derecha, que es el BCD. Y en el vértice C voy a obtener de que por la suma de los ángulos internos me debe dar 180. Entonces ya tengo 40 más 30, tengo 70. Me falta 110. Ahora me voy a fijar en estos dos triángulos, en el triángulo EAB y BCD. Y me doy cuenta de que son congruentes. Lado, ángulo, lado. ¿Cuáles son los lados que están en congruencia? Que son estos de aquí, que están en morado. Y este que está en azul.
y el ángulo es 110. Entonces, X vale 30. ¿Por qué? Porque si son congruentes, lo que se le opone en la figura del triángulo o en el lado BC del triángulo BCD, lo que se le opone a esta figura azul o a este círculo celeste, perdón, es 30 grados. Entonces, eso implica que lo que se le va a oponer a este circulito azul en el lado AB es 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿O algo no ha quedado claro? A ver. Sí, justamente como hemos visto aquí, voy a colocarlo, en esta parte. Bien, es un trapezoide simétrico. ¿Ok? Ok, vamos de nuevo. Voy a explicarles desde aquí para poder hacer algunas anotaciones. Bien, vamos a tener en lo siguiente. Voy a explicarles en esta parte. Voy a centrarme en el triángulo primero. En este triángulo, la primera información que obtenemos es esta. ABF. BF. Vamos a tener aquí una cierta prolongación, pero solamente me voy a centrar en ese triángulo, en primer lugar. Esto vale 80, esto vale 30, y ya sabemos de que este ángulo es la suma de los dos, que es 80 más 30. Esto nos da como resultado 110, y justamente aparece en esta parte. ¿Ok? Bien, voy a borrar esto. Si desean, le hacen la captura para que ustedes puedan seguir y cuando lean de nuevo el ejercicio ya se les haga más familiar. Bien, ahora vamos a... Sí, vamos a repetir de dónde sale 40 y 30. Si ustedes se fijan muy bien en esta parte, voy a retroceder un poquito. Bien, aquí lo que está haciendo es esta diagonal, que está aquí en este caso AC, va a partir en dos este ángulo también. Ok, esa es la información que vamos a colocar. Así como lo hizo con esto, por congruencia, vemos de que si aquí va teta, aquí también va teta. ¿Por qué? Por congruencia. Vamos a colocarle otro color. Este triángulo de aquí, como ustedes pueden percibir, es congruente a este de aquí. Y justamente, bien, ¿por qué tengo la seguridad, joven Álvaro? Muy bien. Miren, aquí tenemos lo siguiente. Fíjense en el triángulo rectángulo AOB. Entonces tenemos, ¿qué cosa? Tenemos que este triángulo AOB es congruente con AOD. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí también forma un ángulo de 90 grados y esto es por par lineal. Y además tiene ese lado en común, que es el lado AO. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como son congruentes, si aquí
yo le pongo teta, a este también le voy a poner teta. ¿Hasta ahí está claro? Bien, entonces vamos a retornar a nuestro ejercicio. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos deducir? De que la diagonal mayor va a funcionar como C y D. Ven, aquí tengo que es 40, aquí tengo que es 30. Entonces, lo que voy a obtener aquí en el vértice C, por suma de ángulos interiores, es de que C vale 110. ¿Ok? Entonces, esto es lo que aparece aquí. Perfecto. Ahora observamos. Vamos a observar. Voy a borrar esto de aquí. Ahora observamos dos cosas. O dos objetos. Que son estos de aquí. Bien, tenemos E, A, B. Y B, C y D. Bien, aquí viene de nuevo. Vamos a emplear la congruencia. Tengo en esta parte, está todo de morado. Esta parte aquí. Y esta parte también está de morado. Y en esta parte está una bolita azul. Y en esta parte también una bolita azul. Y aquí tenemos 110. Y aquí tenemos 110. Y tenemos además 40. Y tenemos 30. Bien, entonces, ¿qué observo? De que estos dos triángulos que están aquí, estoy indicando en la flecha, son congruentes. ¿Ok? ¿De qué forma es la congruencia? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lo que se le opone a 30 es esta parte azul. Bien, entonces, ¿quién se le debe poner a esta parte azul para que sean congruentes? Debe ser 30 grados. ¿Ok? ¿Está claro? A ver, quiero saber sus apreciaciones, si está claro o no. Por favor, participen. Bien. Entonces, a ver, aquí joven Álvaro nos dice, bien, nos dice trazar BD y decir que que lo parte en lados iguales por dato AB y BC. Bien, lo que sucede, joven Álvaro, es lo siguiente, es que tenemos la información y como hemos mirado aquí, está bien, para poder eh, sacarnos esa duda, hacemos aquí lo siguiente. Esta es la figura justamente que tenemos en el ejercicio, ¿ok? Entonces, lo que hemos hecho es trazar una diagonal mayor que ha sido AC. Y como observamos en la figura, ya nos han dado como dato esta información en el problema y esta información. Entonces, como es un trapezoide simétrico,
también tenemos esta parte y esta parte. Bien, ahora observamos de que estas diagonales, junto con esa figura, nos hacen aparecer 4 triángulos rectángulos, de los cuales estos dos que están a la derecha, ya me refiero a AOB y AOD, son congruentes. ¿Por qué? Porque son lado, ya, que es ese rojito, ángulo, esto es lo que está el alfa, y lado, esta línea anaranjada. ¿Ok? Además, tienen este otro lado que es el AO, que lo tienen en común. Bien, entonces, si yo coloco aquí un ángulo teta, como les dije, por ser estos dos triángulos congruentes, ¿qué es lo que deduzco? ¿Cuánto vale esto también? Teta. ¿Ok? Eso es cuando es un trapezoide simétrico. De nada, joven Álvaro, está bien, está muy, muy bien su pregunta. Solamente es que tenemos, como yo les dije hace unas clases atrás, tenemos que ver muy bien la figura. ¿Por qué? Porque a veces estas situaciones donde relacionamos o tenemos las situaciones de, siendo redundante, de congruencia de triángulos, ¿ya? Tenemos que mirarlo con mucho cuidado y a partir de eso hacer deducciones. Pero otra vez incido de que pregunte en este momento para que nos quede claro, ¿ok? En el ejercicio 2 entonces está todo claro. De nada, señorita Nicole. Bien, vamos al ejercicio número 4. Ya el 3 ustedes lo van a intentar con unas figuritas, como armar un rompecabezas. Tiene que colocar las partes adecuadas. Ok, a ver quién dijo la respuesta. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien, joven Marx. Es una cuestión solamente de percepción. Sí, eso nos va a ayudar mucho. Muy bien, señorita Selene. Muy bien, perfecto. Es importante que vayan intentando. Y bien, vamos vamos a compartirlo de aquí para ir paso a paso viendo lo que sucede. Bien, esto todo lo hemos visto en nuestro colegio, un periódico mural. Siempre cuando había fechas representativas, nos mandaban a colocar recortes, ¿no? Sea de periódico, ahora en esta era recortes que encontremos en internet, exactamente imprimir, o algunas otras fotografías que hagan referencia al momento o en el mes que se está indicando. Bien, en la figura se muestra un periódico mural rectangular dividido con papeles de diferentes colores. Dos con forma de trapecio isósceles. Ojo, esto yo lo voy a anotar luego lo voy a hacer notar en el ejercicio. Los 4 lados no paralelos congruentes que corresponden a noticias y curiosidades. Las longitudes de las bases del trapecio de noticias es 3 metros y 1 metro. Si para colgarlo en la pared, en el clavo, las cuerdas forman un ángulo de 90 grados, hay el perímetro del borde interior del periódico mural. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a tener, vamos a extraernos un poquito, ya dejando el borde ahí, y vamos a hacer lo siguiente. Colocar la información, ahí nos dan por dato que es 45 grados, y
esta figura, como nos indica al principio del problema, es una figura rectangular. Entonces, los vértices tienen ángulos de 90 grados. Ahí tenemos la parte de noticias y la parte de curiosidades. Bien, ahora, ¿qué nos está diciendo? Además, nos dice, los cuatro lados no paralelos son congruentes, que corresponden a noticias de curiosidades, a las noticias y a curiosidades. Bien, entonces le hemos colocado en este caso esas bolitas moradas y colocamos además la cantidad de las bases. En este caso, las bases de noticias, la base menor va a ser 1 y la base mayor va a ser 3. Muy bien. Y el clavo y los puntos. Bien, en el clavo hay una información muy importante. Si para colgarlo en la pared, el clavo, las cuerdas forman un ángulo de 90 grados. Entonces, en ese punto donde dice clavo va a tener 90 grados. Y colocamos los puntos. Vamos a indicarles los vértices del rectángulo como A, B, C, D. Y la figura, el cuadrilátero, en este caso va a ser E, A, D y F. Y va a tener unos puntos, en este caso puntos medios, que van a estar asociados a una recta, que son M y N. Bien, entonces aplicamos lo que es la base media. Tenemos esta recta, que es MN, bien, que está en el centro de estas dos rectas, EF y AD. Bien, entonces aplicamos nuestra propiedad, nos dice de que para hallar MN es igual a 1, que es la base menor, más la base mayor, que es AD, sobre 2. Entonces, resolviendo esa ecuación nos sale que es 5. Bien, y como indiqué de que ABCD es un rectángulo, tenemos de que la parte de arriba, o sea, la parte de BC, es igual a 5 también. Y notamos de que el triángulo FCD es un triángulo rectángulo. En uno de los vértices tiene 45, entonces automáticamente el otro es 45 por suma de ángulos interiores. Bien, y estos lados también van a valer 45. ¿Por qué? Porque en las esquinas valen 90. Si ya tenemos 45, nos faltaría 45 y en el otro lado también. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien. Y para complementar va a ir 45 grados ahí también. Y ahora, otra cosa importante. ¿Por qué es que aquí va ese 45 es natural? ¿Por qué aparece otro 45? Porque es un trapecio isósceles. Entonces, aparece ese mismo ángulo que está aquí, aparece aquí. ¿Okay? Bien. En este ejercicio, sí, muy bien. Muy bien, joven Mac. Sí. Y como vale 90, entonces el otro también vale 45. Y por suma de ángulos interiores, ese vértice E vale 45 también. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, de que el triángulo rectángulo ABE es congruente al triángulo rectángulo DCF. ¿De qué forma? Es la ángulo, lado, ángulo. El ángulo sería 45 de azul, el lado sería esos puntitos moraditos, esos dos, y el otro ángulo sería el 45 que está con plomo en el caso del vértice D y en el vértice A que está con rojo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como información? Nos vale aquí que BE es igual a FC. ¿Y por qué sale 2? Bien, vamos a explicar por qué sale 2 en un instante. Aquí. Bien, si ustedes perciben en esta parte, sí, muy bien, joven Max. Entonces, si ustedes perciben esta parte, voy a colocarlo aquí, voy a escribirlo un momento.
Si yo no voy a olvidarme un ratito de esto, esto es lo que le estoy colocando con X. Como es un rectángulo, yo sé que AD, en este caso 5, es igual a BC. Bien, ahora tengo lo siguiente. Yo tengo de que BC es igual a la suma de BE más EF, que es más 1, más FC. Bien, entonces, la primera información que yo tengo es de que BE más FC es igual a 4. Bien, ahora me recuerdo o percibo de que estos triángulos, lo que estoy marcando en azul, rectángulos, son congruentes. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, como nos dio la idea el amigo Marx, tenemos que si le colocamos X aquí y como son congruentes, entonces va también a ir X aquí. Entonces, FB vale X más FC es igual a 4. Entonces, 2X es igual a 4 y X es igual a 2. Entonces, en vez de poner esto, ponemos 2 aquí y 2 aquí. ¿Ven? Y ahora es sumar. Ahora es sumar, ¿qué cosa? Sumar estas, vamos a... Las longitudes de las líneas que voy a denotar es esta, donde está en verde. Esto más la longitud de esta y esta longitud. ¿Ven? Y justamente esa información nos da aquí lo siguiente. Sería la suma de 5 más 2 más 5 que está arriba, ¿ok? Más 2. Bien, ¿y para qué sirvió la información de que sean congruentes? ¿Por qué? Porque como es 45 y este lado se lo pone 2 y son isósceles, es el triángulo rectángulo que es isósceles, entonces también va 2 aquí. De la misma forma, si va 2 aquí, va 2 aquí. Entonces, para eso nos sirvió la congruencia también, para completar los lados paralelos, en este caso AB con CD. Sumando todo eso nos sale que es 14 metros. Bien, ¿es esto claro, jóvenes? Muy bien, joven Max. Entonces la respuesta nos sale la alternativa C. Bien, todos, no hay ningún joven, ninguna señorita que tenga alguna pregunta por respecto a este ejercicio. Ah, ok, perfecto. Mire, aquí le vamos a poner 90. Bien, aquí ya tenías 45. Entonces, para complementar, se puede mirar de esa forma, ¿ya? Y tienes que aquí aparece el 45. Entonces, aquí utilizas este dato de que las cuerdas forman un ángulo de 90 grados. Ok, joven José. De nada. Bien, vamos a un siguiente ejercicio para que ya se nos vaya afianzando nuestro conocimiento y hacemos lo siguiente. Dice, en la figura ABCD es un trapecio. Muy bien, joven Víctor. Perfecto. Eso es importante que avance.
En la figura ABCD es un trapecio isósceles y la medida del ángulo BAC es 90 grados menos 2 alfa. Si AE mide 10 metros, entonces me piden hallar BD, esa diagonal que está en la parte de arriba, olvidándonos un poquito del triángulo. Bien, nuestra solución, vamos a escribir todos nuestros datos primero. Tenemos eso por dato, el alfa y el 37, y tenemos como información del problema que el ángulo BAC mide. Bien, vamos a volver a explicarlo entonces. Vamos a explicar este ejercicio. Bien, en este caso tenemos de que el primer dato que nos dan es este de aquí. El ángulo BAC mide 90 menos 2 alfa, que justamente lo hemos indicado aquí. Bien, ahora yo tengo de que mi trapecio, esta figura con vértices ABC es un trapecio isósceles. ¿Y qué información tengo sobre mi trapecio isósceles? Entonces voy a hacer lo siguiente. Y obtengo esta información. ¿Cuánto vale esto de aquí? Sería la suma, ¿no? 90 menos 2 alfa más alfa. Esto me sale igual a 90 menos alfa. Entonces este ángulo vale 90 menos alfa. Como es isósceles, entonces este también va a valer 90 menos alfa. Bien, entonces es justamente este dato que está aquí. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos? ¿Cuánto debería ser este vértice? Debería ser 90 grados. ¿Para qué? Para que la suma de estos tres vértices A, C y D me dé 180. Entonces, si yo sumo alfa más 90 menos alfa más 90, me va a dar exactamente 180 porque voy a eliminar los alfa. Bien, y es justamente lo que aparece en esta parte de aquí. Ahora me centro en el siguiente triángulo. Me centro en ese triángulo que va a tener vértices A, C y E. Pero por dato yo tengo que esto ya vale 37 y esto vale 10 por dato. Bien, ahora me fijo mi triángulo rectángulo de 37,53. Voy a dibujarlo de la misma forma. Aquí es 37 y obviamente que complementar es 53. Pero aquí se lo pone 3K, 4 por K y 5 por K. Bien, entonces miro la figura que está, voy a encerrarlo mejor, otro color, la figura que está aquí encerrada en turquesa con la figura que tengo en el ejercicio. Y en eso noto lo siguiente.
voy a anotar lo siguiente, de que en este caso la hipotenusa va a ser 10. Entonces, ¿cuánto vale K? En este caso, K vale 2. Bien. Si K vale 2, entonces, ¿cuánto vale este lado AC? Vale 3 por el valor de K, que sería 6. Bien. Y justamente es lo que hemos colocado aquí. Bien. Y ahora, ¿qué es lo que me piden? Me piden BD, pero ya tengo por información que como es un trapecio isósceles, tengo que las diagonales tienen la misma longitud. Como AC vale 6, y aquí utilizo mi transitividad, ¿ok? Para ser más formales. Y AC es igual a BD. Entonces, tengo de que BD vale 6. ¿Está claro, jóvenes? Bien. Bien, jóvenes, nos encontramos, vamos a tener un pequeño break hasta las 5:05 y nos volvemos a encontrar para seguir resolviendo un poco más de ejercicios. Bueno, jóvenes, vamos a seguir con algunos ejercicios más para que ya se nos vaya quedando claro. Bien, vamos a pasar directamente al ejercicio número. Vamos a el ejercicio número 8. Bien, las 6 y las 7 la intentan. Yo después le voy a, al final, antes de acabar la clase, les voy a brindar las claves de respuesta para que ustedes lo puedan observar. Bien. Las 7, sí, muy bien. Muy bien, joven Álvaro. Sí, está bien, perfecto. Bien, vamos a leer nuestro problema. ¿Cuál es el siguiente? Dice, un estudiante observa la parte frontal de una carpa y nota que el diseño que está con tela de diferente color tiene la forma de un rombo. Al medir, se da cuenta que BD es igual a MH y esto tiene la longitud de 2 metros. DM es igual a MC y la medida del menor ángulo del rombo es el doble de la medida del ángulo que determina el lado AD y AH. Finalmente, observa que la costura es paralela a los soportes perpendiculares considerando esa información. Halle la longitud del soporte. Bien, vamos a ver nuestro problema y vamos a hacer un poquito de abstracción y vamos a tener esa primera figura, ¿ya? Que como se percata el estudiante es un rombo. Ahí está que está el suelo, ¿no? Solo está soportado la carpa. Tenemos estas primeras líneas que están asociadas a un soporte. Y tenemos de que la diagonal menor, en este caso BD, es igual a MH, que son 2 metros. ¿Ok? Y además tenemos la información que DM es igual a MC. Bien, si a este ángulo de AH le colocamos alfa, que justamente nos da como información que dice, y la medida del menor ángulo del rombo es el doble de la medida del ángulo que determina el lado AD y AH. ¿Ok? Justamente
el ángulo que está en AD y AH vamos a colocarle alfa, y el menor ángulo del rombo vamos a colocarle 2 alfa, justamente como dice el problema. Ahora tenemos un soporte, el cual es perpendicular. Bien, y obtenemos la siguiente figura. Bien, y justamente es ese soporte que nos piden hallar. Ahora vamos a trazar la diagonal AC del rombo, la diagonal mayor. Ok, y vamos a tener como información que esas dos diagonales forman un ángulo de 90 grados. Y además, como ya hemos tenido como información, por congruencia de triángulos aquí, sale que estas dos líneas ya también actúan como bisectrices. Entonces, tenemos de que como este lado o esta línea BD tiene longitud 2, entonces lo va a partir también y va a actuar como una mediatriz en este lado BD. Bien. Entonces, además, percibimos de que AD es bisectriz del ángulo CAE. CAE. ¿Ok? Y fíjense aquí, solamente fíjense en esa figura donde están los puntos. Sí, muy bien, joven Richard. Fíjense donde están los puntos A, O, D y F. Ahí aplicamos el teorema de la bisectriz. ¿Ok? Entonces, tenemos de que si DO vale 1, entonces DF también va a valer 1. Bien. Y ahora nos fijamos en el trapecio EFDC y aplicamos el teorema de la base media. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuáles son las bases? Solamente fíjense en D, C, E y F. Y tenemos la base media que nos dice que MH es igual a la suma de CE más DF sobre 2, que justamente C vale X, DF vale 1 y sobre 2. Y esto va a ser igual a MH, que en este caso vale 2. Resolviendo esa ecuación, nos sale que X es igual a 3. Bien, ¿está claro ese ejercicio? Ok, perfecto. Bien. Como les digo, si desean, hagan la captura del caso para que ustedes puedan comparar y luego puedan revisar el ejercicio. Vamos a un siguiente ejercicio, que es el ejercicio 10. El ejercicio 9 también es sencillo, solo tiene que relacionar ángulos, ¿ya? Pero vamos al ejercicio número 10. Bien, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio número 10? Nos dice, en la figura ABCD es un cuadrado, BM es igual a MC y CN es igual a ND. Si AB mide 10 metros, entonces me piden calcular ED. Bien, nuestra resolución va a ser dada de la siguiente forma, o solución, perdón. Dibujamos, como es de costumbre, nuestra figura y tenemos como información, como es un cuadrado, los 4 vértices van a formar un lado, van a formar un ángulo de 90 grados. La primera información que vamos a extraer es de que BM es igual a MC, está indicado ahí, y de que CN es igual a NB. AB vale 10 y nos piden hallar
ED, que como es de costumbre le vamos a poner X. Bien, entonces tenemos toda esa información. Le hemos colocado, o sabemos de que SM va a ser punto medio de BC y N va a ser punto medio de CD. Y tenemos que AD vale 10 por ser un cuadrado ABCD. Entonces, aquí yo tengo lo siguiente. Vamos a tener, si ustedes se acuerdan del triángulo rectángulo notable de 53 medios, tiene los siguientes lados. Tiene los catetos, uno es el doble que el otro, y para hallar la hipotenusa aplicamos teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces nos percatamos de que el triángulo rectángulo BCN, perdón, y ABM tienen esa estructura. Están dejando o están percibiendo de que en la hipotenusa no hay información, solo los catetos. Los catetos, uno es el doble que el otro. En este caso del triángulo ABM, AB es el doble que BM, y en el caso de BCN, BC es el doble que CN. Entonces estamos en las condiciones del triángulo de 53 medios. Bien, y justamente le hacemos corresponder eso de ahí. ¿Ya? Al que tiene menor lado le ponemos 53 medios porque el complementar va a ser 127 medios. Bien, justamente está ahí. Hacen la suma, ¿no? Porque 53 más 127 sale 180, pero como están sobre 2, sale 90 grados. Y completando esta parte de aquí y aplicando este primer punto de 53 medios, entonces en esta parte de este vértice del triángulo rectángulo ABM en el vértice A vale 53 medios. Entonces, mirando ese triángulo, el triángulo BEA, observamos de que la medida del ángulo AEB vale 90 grados. ¿Ok? De nuevo, tengo información. Primero miro el triángulo rectángulo BCN y coloco en el vértice B 53 medios. Para complementar, para formar los 90 grados, me falta 127 grados sobre 2. Entonces, de nuevo, aplico mi triángulo rectángulo siendo redundante, en el triángulo rectángulo ABM, y en ese vértice A coloco 53 medios. Entonces, ahora me fijo en ese triángulo BEA. Tengo dos ángulos y para hallar el tercero es solamente suma de ángulos interiores. Entonces, haciendo eso, me sale de que el ángulo AEB vale 90 grados. Ahora voy a hacer una prolongación del lado o de las rectas BN y AD. En el punto F es donde se van a encontrar o se van a intersectar. Bien, y notamos de que por par lineal ese vértice también va a ser 90 grados. Y además, ángulos opuestos por un vértice, y la respuesta es la A. Bien, ¿tienen alguna pregunta al respecto? O bien. Bien, muy bien. Vamos a... Sí, es muy, muy interesante porque utiliza tanto congruencias como ángulos puestos por el vértice, y tenemos que tener la información ya de los triángulos rectángulos notables. Y como les dije la clase pasada, es de que miremos un poco a nuestra trigonometría de los ángulos mitad, ya porque ya sabemos la información del triángulo rectángulo 37-53, entonces podemos averiguar quién es 37 sobre 2 y quién es 53 sobre 2. Aplicando esas fórmulas, justamente en el caso de que querramos aplicar para el seno de 53 medios o 37 medios, nos va a salir unos valores. Resolviendo todo eso,
colocamos toda esa información en nuestro triángulo rectángulo y el lado restante lo conseguimos por el teorema de Pitágoras. ¿Ya? De nuevo, eso de ahí, recuérdense porque en el examen siempre nos va a venir algo y no vamos a tener toda esa información. Entonces tenemos que comenzar a deducirlas. Bien, vamos a nuestro siguiente ejercicio. Al ejercicio número 11. Bien, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio número 11? En la figura se muestra una cuña de madera cuya cara lateral tiene forma de un trapecio escaleno. La medida del ángulo en A es el doble de la medida del ángulo ubicado en B. El borde lateral que coincide con el punto A mide 20 centímetros. La distancia de A a H es 4 centímetros y de H a B es 36 centímetros. Halle QR. Bien, este ejercicio va a estar de la siguiente manera. Primera cosa, como es de costumbre, vamos a extraernos, vamos a formar la figura que nos indica, es un trapecio escaleno, y nos dice de que la medida del ángulo en A es el doble que la medida del ángulo ubicado en B. Entonces, si en B ponemos alfa, entonces en A va a ir 2 alfa. Además, nos dicen de que el borde lateral que coincide con el punto A mide 20 centímetros, que es justamente ahí. AH mide 4 centímetros y HB 36 centímetros. Bien, ahora nos piden SQR, de la cual vamos a colocarle X. Ahora vamos a trazar una línea que es paralela y eso es normal. Intuitivamente sí existe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una hoja, vale alfa. Bien, para mirar eso, ahorita vamos a dar la información cómo miramos eso para que nos quede bastante claro. ¿Ok? Bien, entonces al trazar QM tal de que QM es igual a QA y esto es igual a 20. O sea que hago referencia, trazamos una cebiana de tal forma de que estos dos lados sean iguales. Bien, entonces me fijo de que el triángulo AQM es isósceles. Si al lado rojo le corresponde 2 alfa en el vértice A, entonces en el vértice M también le va a corresponder 2 alfa y en el punto va a ser 20. Bien, ahora notamos, hacemos notar eso y tenemos que como es isósceles, ¿ya? Entonces, además tenemos una congruencia, ¿no? Que es lado, ángulo, lado. Eso nos implica de que AH es igual a HM. Pero, para recordarnos las propiedades, ¿qué nos dice? Lo siguiente. Nos dice que en un triángulo isósceles, la altura funciona como bisectriz y funciona como mediatriz. ¿Ya? Para tenerlo en cuenta, no tanto llevarlo por la congruencia, sino aplicando las propiedades que aprendimos la semana pasada. Entonces, nos lleva a tener de que AH es igual a HM, que esto es igual a 4. Bien, entonces, me fijo en el triángulo MQN y tengo un ángulo exterior en el vértice M. Entonces, si en el vértice N tengo alfa, entonces en el vértice Q me falta alfa para que me dé el ángulo exterior 2 alfa. Y ahí percibo, ¿qué cosa? De que QMN es isósceles. Entonces, si alfa se lo pone a 20, en este caso, alfa, el lado opuesto sería MQ, y del otro alfa, es el lado opuesto es MN, van a tener el mismo valor. Entonces va a valer 20. Pero como HB vale 36, entonces
tenemos que sumar 4 más 20 más x para que nos dé 36 y el valor de x es igual a 12. Y la respuesta es la A. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Vamos a explicar esta parte del alfa. ¿Por qué coloco el alfa ahí? Sí, claro, cómo no. Voy a repetir esa parte para que ya se nos quede bien claro. Bien, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Voy a, primero, ¿qué es lo que he hecho? De que he trazado una recta QN, ¿ya? Y que sea paralela a RB. Y vamos aquí a trazar QM. Bien. ¿Qué es lo que ha sucedido en esta parte? Miren muy bien. Entonces, yo primero he trazado esta recta. Ponerle otro color un poco más. Esta recta QN. Olvídense por un momento de esta recta de aquí. ¿Ok? Bien, voy a borrarlo eso. Entonces, ¿qué figura es la que voy a obtener aquí? Voy a obtener la siguiente. Esta, perdón. Esto de aquí. Y esto. Con los puntos N, Q, R y B. Bien, en esta parte le hemos colocado un cuadrado porque es un romboide. Tenemos unas bolitas aquí porque son lados congruentes. En este lado es alfa. Miren y observen qué cosa es lo que va a ocurrir aquí. ¿Qué pasa si yo prolongo esto de aquí? Yo puedo prolongarla, ¿sí? Y esta también. Pero esto no me interesa solamente este ángulo de aquí. ¿Se acuerdan cuando yo tenía dos rectas paralelas y una recta secante? Entonces, vamos a ver, colocarle otro. Si este es alfa, entonces aquí también va a ser alfa. Justamente si lo colocamos en esta figura, miren, estas dos son paralelas. Voy a indicarla aquí. Estas dos son paralelas. Solamente que le he dado, vamos a hablarlo coloquialmente, lo he girado un poquito y ahora tengo de que mi recta secante, ¿quién va a ser? Donde paso a los puntos NB y mis rectas paralelas va a ser QN y RB. Entonces, por esta propiedad que está aquí, por esta propiedad, tenemos de que este ángulo vale alfa. Bien. Ahora, ¿qué más información tengo? Tengo lo siguiente. He trazado una cebiana, en este caso, esta cebiana, de tal forma que ha sucedido que he querido que QM sea igual a QA y esto sea, ya tengo un valor que es igual a 20. Bien, entonces tengo un triángulo isósceles, este triángulo AQM, que justamente es el que tiene estos vértices. Bien, entonces tengo un triángulo isósceles y tengo una altura. Entonces,
¿qué es lo que habíamos dicho de nuestra propiedad? De que esta altura en un triángulo isósceles iba a funcionar como bisectriz y como mediatriz. Entonces, tenemos de que AH va a ser igual a HM. Y eso ya tiene un valor que es 4. Bien, ahora ya yo he conseguido este alfa mediante el paralelismo de QN con RB. Y tengo, ya como es isósceles, este triángulo AQM, tengo de que este ángulo vale 2 alfa. Entonces ahora me centro en este triángulo que está aquí de morado, que es QMN. Voy a notarlo de morado. Tengo este ángulo exterior y tengo este ángulo. ¿Cuánto debe ser este ángulo? Debe ser justamente alfa, porque alfa más alfa me da 2 alfa. Bien, de aquí deduzco lo siguiente, a mismo lado, mismo ángulo. Entonces, como a este se le opone, vamos a este se le opone 20, a este alfa, entonces a este alfa también se le va a oponer 20. Pero por dato tengo de que HB vale 36, justamente está aquí. Pero HB, ¿quién es? Es 4 más 20 más X, que justamente resolviendo esta ecuación nos sale que X es igual a 12. ¿Está correcto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó todo claro ahí? Bien, ¿quedó claro, jóvenes? Bien, muy bien. Perfecto. Vamos a ver, si desean pueden hacer la captura para que puedan compararlo y como está grabado ya ustedes saben en qué parte es que va a ir cada cosita. Bien, vamos a hacer un siguiente ejercicio. Claro, cómo no. Solo un momento que... Wow. Solo un momento que aquí se ha congelado esto de aquí. Unos segundos, por favor. Bien. Uy. Vamos a hacer lo siguiente. Congelado la imagen para poder yo volver a la número 10. Solo unos instantes. Ok, vamos a ver por favor, unos segundos que se está recuperando esto.
Jóvenes, disculpen que había congelado la imagen. Bien, señorita Nicole, vamos a volver al ejercicio 10 para que haga la captura. Vamos a pasar, como les comenté, al siguiente ejercicio. Aquí no. Bien. Eh, vamos. You are currently the only person in this conference. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Vamos a pasarlo de aquí nomás porque tal vez el compartir la pantalla está dando un poco de problemas. Bien, el ejercicio número 12 nos dice lo siguiente. Nos dice, en la figura se observa una plataforma rectangular para un helipuerto. La distancia más corta entre esquinas opuestas es 100 metros. Si una persona está ubicada en el punto P, tal que la medida del ángulo APD es igual a 2 veces la medida del ángulo PAD, halle la distancia entre la persona y la esquina D, ¿no? El vértice D. Bien, tenemos lo siguiente. Tenemos de que esta figura de 4 lados, A, B, C, D, es un rectángulo. Entonces, tenemos que las diagonales se bisecan, que es un teorema que nos pusimos o colocamos al principio. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que el lado o el segmento de recta AO es igual a OC, como está aquí, y BO es igual a OD. Ahora, tenemos lo siguiente. En el triángulo, en ese triángulo, estoy marcando con líneas negras, tengo de que es isósceles. Entonces, si este lado vale beta, o si este lado vale beta, entonces este lado también va a valer beta. Cualquiera de los dos lados. ¿Por qué? Porque estos de aquí son iguales, ya que se bisecan en este caso del rectángulo, son las mismas cantidades. Ahora vemos lo siguiente, de que OPD o PD es isósceles. Y además tengo esta información que está aquí, que está en amarillo, que la medida del ángulo APD es igual a la medida del ángulo PAD. Entonces, si esto vale beta, entonces esto de aquí va a valer 2 beta. Bien, ahora tengo lo siguiente. Al triángulo, perdón, no es triángulo rectángulo, el triángulo AOD, hay un ángulo exterior, que ¿cuál es? Es 2 beta. Entonces, deduzco que el triángulo POD es isósceles. Entonces, si este lado va a ser igual a este lado, lo que implica de que X es igual a 50 metros. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Está todo claro, jóvenes?
Bien, muchas gracias, jóvenes. Bien, vamos a ver un siguiente ejercicio. Como les vuelvo a repetir, hagan la captura. Muchas gracias, joven Marx. Eso es importante para que le tomen bastante cariño a las matemáticas. ¿Ya? Es muy interesante verlo así de esta forma. Bien, vamos a un siguiente ejercicio. Como les digo, hagan la captura para que puedan ustedes revisarlo y cuando ya ustedes hagan el ejercicio, otra cosa importante, intenten hacer el ejercicio de la manera que ustedes puedan, les pueda parecer más sencillo, más fácil u otra forma, y eso va a ayudar mucho a formalizar o a tener muchas bases en lo que son las propiedades. Bien, vamos a ver el ejercicio 14, ¿ya? Vamos a aquí, voy a colocar las cosas que no aparecen en esta parte, pero poco a poco como está, vamos a ir explicando. Bien, dice en la figura, aquí ABCD es un cuadrado de centro O y L es una mediatriz de OC. Y OM vale 2 raíz de 5 metros. Me piden hallar el perímetro del cuadrado. Bien, entonces hacemos lo siguiente. Como L, la primera cosa que vamos a percatarnos, como L es mediatriz, entonces esta parte va a tener la misma longitud que esta parte. En este caso lo vamos a escribir que OH es igual a HC. Y le vamos a colocar el valor de A. Solamente para apoyarnos y que no aparezcan muchas letras. Bien, ahora tenemos lo siguiente. ¿Por qué aquí aparece 45 grados? Aparece 45 grados por la siguiente razón. Tengo mi cuadrado, tengo una diagonal y además tengo de que esto de aquí, cada esquina mide 90 grados. Entonces, y el cuadrado tiene una propiedad que todos sus lados son iguales. Entonces, si esto mide, vamos a ponerle Z, vamos a tener el cuadrado ABC de, si esto mide Z, esto también mide Z, este mide Z y aquí mide Z. Entonces, vemos de que este triángulo rectángulo ADC es isósceles. Entonces, ¿cuál es el único triángulo rectángulo isósceles? Es el de 45 y 45 grados. Es por eso que aparece aquí 45 grados. Bien. Y tenemos esta información. ¿Ya? Es por eso de que aparece de 45 grados. Bien. Ahora, otra cosa importante. Nos dice o nos da la información de que como es de 45 grados, ¿ya? AH es igual a HM. ¿Y por qué nos da esa pequeña información? Bien, nos dan esa pequeña información porque justamente el triángulo rectángulo notable
que tenemos aquí nos implica que AH es igual a HM. ¿Ok? Bien. ¿Y por dónde es que se van a fijar eso? Se van a fijar de la siguiente forma, miren. Porque justamente aquí, profesor, usted hizo aparecer el ángulo de 45 grados y ¿por qué a partir de eso ha mirado en dónde? Bien, donde yo he mirado ha sido la siguiente parte. Miren ahora esto de aquí. Tengo 45 grados, entonces ahora voy a anotarlo. Voy a irme aquí. Bien. Entonces, como ya yo noté eso, ya yo he notado eso, tengo 45, entonces el lado que se le pone ese 45 que está cerrado en negro va a ser HM. Y lo que se le va a oponer aquí, en este caso, es 3A, porque A más más 2A me da 3A. Y ahora, la otra pregunta, profesor, ¿y por qué está apareciendo aquí 2A? Porque justamente me está indicando en el problema que esto es centro. Entonces, si de O hasta C mide 2A, entonces de O hasta A también va a medir 2A. Bien, tenemos esta información, ya sabemos de dónde ha salido, del ángulo 45-45. Bien, ahora tenemos lo siguiente. Tenemos de que en el triángulo rectángulo tenemos en el particular en OHM el triángulo rectángulo notable de 37 grados sobre 2. Bien, voy a colocarlo aquí. ¿Cuál es el 37 grados sobre 2? Solo para recordar. Bien, y aquí vamos a poner 37 sobre 2. Entonces los lados que comparten son M, 3M y M raíz de 10. Bien, ¿por qué me percato de eso? Entonces voy de nuevo a mi figura y tengo lo siguiente. Entonces voy y me percato por qué aparece esto de aquí. Me voy al triángulo rectángulo OHM y me fijo. Un cateto es el triple que el otro. Entonces, ese es el triple que este cateto. Entonces, y si aplico Pitágoras, me sale que OM va a valer A raíz de 10. ¿Ya? Porque en este caso tenemos M, en este caso que está aquí, y en este caso de nuestro problema tenemos A. Bien, entonces relaciono y digo de que al menor lado le va a corresponder 37 grados sobre 2. Entonces aplico mi propiedad del triángulo rectángulo notable. Bien, ahora vamos a escribir aquí lo siguiente. Me va a indicar de que OM por dato vale 2 raíz de 5. Pero por triángulo rectángulo notable, esto es igual a raíz de 10, justamente como lo había indicado aquí. Entonces, resolviendo esto y racionalizando, nos sale de que A vale raíz de 2. Entonces, AC va a valer ¿cuánto? Va a valer 4 raíz de 2. Porque en particular, o estamos viendo la figura que AC vale 4A. Pero por dato tenemos que A vale raíz de 2. Entonces, reemplazando, vale 4 raíz de 2.
Bien, ahora, ¿por qué tengo de que el lado AB vale 4? Por lo siguiente, me fijo de nuevo en mi triángulo rectángulo de 45, como expliqué al principio, y 45 grados. Yo tengo este lado nada más, 4 raíz de 2. Entonces, fijándome en mi triángulo rectángulo de 45 y 45 grados, ¿qué me dice? De que la hipotenusa va a ser un factor por raíz de 2 y los catetos van a ser ese factor, nada más. ¿Ya? Entonces, en este caso sería m raíz de 2, m aquí y m aquí, como ya lo hemos presentado en la semana anterior. Entonces, comparando con esta información que tenemos aquí, tenemos de que m vale 4 y ese m va a ser corresponder a uno de los lados, en este caso AD o CD, o AB o BC, pero basta que hallemos uno de ellos nada más, porque el cuadrado tiene los 4 lados iguales. Entonces, para hallar el perímetro es 4 veces el lado, que obviamente va a salir que 4 por 4 es 16. Bien, ¿tienen alguna pregunta al respecto? Claro, sí, sí, las voy a poner voy a poner las alternativas, las cuales faltan, para que ustedes puedan tomar nota, hacer la captura, hagan la captura también de este ejercicio, como vuelvo a repetir, como está grabado, ya sabemos por dónde ir y qué notar para que nos quede más claro y por ahí practicando nos encontremos una forma tal vez un poquito más corta, ya, porque hay formas más tal vez más difíciles o más fáciles de poder encontrar la resolución de un ejercicio. Bien, ¿nadie tiene ninguna observación, ninguna pregunta? Ok, perfecto. Entonces voy a presentarles la, las alternativas de las preguntas que no hemos hecho y las voy a mencionar. Bien, no hemos hecho la 3. La 3, la alternativa es la C. La 6 es la C. La 7 también es la C. La 9 es la B. La 13 es la B. El primer problema de los propuestos es la A. La 2. Ok, la 13. Vamos a ir a la 13 rápidamente, ya porque ya nos faltan unos minutos. Y ustedes vayan a hacer la captura solo un momento. Bien. Hay una observación con el problema 4. El problema 4 sale 98, no está dentro de las alternativas. Bien, voy a compartirle la número 13. Vayan preparando para que hagan la captura. Bien, hagan la captura del caso. Ya, ok, perfecto. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto poder compartir un poquito más de estos conocimientos con ustedes esta semana y nos estaremos encontrando la próxima clase. Bien, cuídense.
y sigan estudiando.